Bueno, buenas a todos, buenas tardes y buenos días en Colombia. Em, Hoy es la sesión número 15, tal vez, de Physics by Drinkers y tenemos el honor de tener a un invitado muy especial, Alejo. Alejo, un gran amigo de nosotros, de la casa. Em, Alejo se graduó de física de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está haciendo su maestría en la Universidad de los Andes en temas relacionados con información y con información cuántica más específicamente. Hoy nos va a hablar precisamente sobre caracterización de errores en comunicación, un poquito más como el desarrollo de la información a nivel clásico. Entonces, nada, los dejo con Alejo para que nos ilustre hoy con una charla muy interesante. Alejo. Bueno, gracias. Eh, la idea, así como pues Julián la mencionaba, digamos que la idea de esta charla es como hablar un poquito más desde la parte clásica, pues digamos como que nosotros a veces nos hemos adelantado un poquito a la parte cuántica, pero creo que muchas veces hace falta hablar un poco más de cómo funciona esta parte clásica y por qué de pronto nosotros podríamos estar pensando en un análogo cuántico y cuándo es válido un análogo cuántico. Eh, pero digamos que para eso pues es necesario, por ejemplo, entender las bases y ver de una manera un poco más clara cuándo se puede y cuándo no se puede, pues digamos, aplicar todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, pues efectivamente la idea de hoy es como hablar un poquito de, pues, cómo la comunicación es, pues, tiene origen la comunicación y de hecho, cómo es que esta teoría de Shannon nos dice efectivamente cómo se pueden comunicar por medio de ciertos canales. Vamos a explicar qué es exactamente estos canales. Para eso, digamos que entonces yo me basé en estos libros. Los libros que tengo acá, el primero, el Macay, es un libro bastante bueno, lo recomiendo bastante. Ahí uno se da cuenta, digamos, que toda esta parte de teoría de información es realmente las bases del Machine Learning, es entender cómo esta idea de cómo uno puede corregir errores, o sea, como la idea de comunicación puede servir solamente pues, para clasificar. Otro que recomiendo bastante, es uno de mis favoritos, es el de James, Probability Theory. Me parece un libro excelente, es un libro que en lo personal me gusta bastante, ya que trata de dar una perspectiva un poco más, llamémoslo así, como humana de lo que realmente significa la probabilidad y que la probabilidad no es como el número de eventos totales sobre el número de eventos favorables sobre el número de eventos totales, sino que realmente tiene un significado dentro del mundo real y cómo se puede dar entonces esta idea de probabilidad para tener una medida como de certeza. Por último, digamos, me gustaría mencionar esta parte de acá abajo, la parte de este libro, no es un libro, perdón, es una página web, es la página web de Nokia Bell Labs. Es una página bastante chévere en donde aparece toda como la historia de Shannon y cómo es que Shannon pues cambia realmente, cómo el trabajo de él cambia la, digamos, la actualidad como hoy la conocemos. Entonces es como todos estos mecanismos de comunicación y demás, como pues están bastante influenciados por el trabajo de Shannon, ¿no? Por último, pues este libro es bastante interesante, pero ya es como para quien quiera de pronto un poco más de detalles técnicos de cómo funciona realmente la comunicación y cómo se pueden corregir estos códigos, ¿sí? Entonces, bien, la idea entonces es primero pues que logremos entender, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de información. Entonces, para eso pues tenemos que entender primero que la información de alguna u otra manera es una idea subjetiva, ¿no? Es decir, la información de cierta manera se descubre por observación. Entonces, al momento en que ya uno puede tener como una idea de pronto en cuántica, como de, pues, el observador es el que va a terminar diciendo el estado
particular. Pero la idea entonces en últimas es que primero tenemos una subjetividad sobre la información. Lo otro es que pues a medida que nosotros nos comunicamos, pues algo que puede pasar bastante es que si yo comunico algo de este lado a acá, pues se puede introducir un ruido, ¿no? Y puede haber pérdidas de cierto tipo. Eso sería como la idea del esquema básico según lo planteaba Shannon. Y entonces vamos a ver por qué resulta que un esquema tan sencillo termina describiendo pues casi que todos los sistemas. Es una cosa que es bastante impresionante. Entonces la idea es como, bueno, veamos entonces, pues si estos dos perros se quieren comunicar de alguna manera, entonces ellos de cierta forma tienen un código. Entonces digo que es subjetivo y por eso pongo estos dos perros, porque pueda que de pronto nosotros no entendamos cuál es el código directo que ellos están manejando, pero de cierta manera hay una transmisión de información y eso lo sabemos. Entonces, para ver, digamos, primero cómo se va a medir esta información, entonces, digamos que existen un conjunto de palabras, un conjunto de lo que vamos a llamar palabras código, y por medio de estas se van a poder comunicar. Entonces, la idea de esto es que, de cierta manera, ellos pueden codificar estas palabras. ¿Sí? Entonces, la manera de codificarlo es que, por ejemplo, pueden tener estas tres palabras clave, ¿sí? Estas tres palabras código, y la manera en que ellos lo codifican, según nosotros vemos, es por medio de estas palabras. Claro, esto sería como la misma idea de codificar binario. ¿Sí? Pero entonces, la idea sería que, pues, una de las preguntas que nosotros podemos hacer es, ¿será que si en algún momento el perro llega a decir algo un poco diferente a esto, cambia completamente el contexto de la palabra? ¿Será entonces que de alguna manera yo puedo recobrar esa información que me está mandando? ¿no? Entonces la idea es ver sobre qué casos de pronto yo puedo seguir comunicándome, incluso cuando de pronto haya algún error, o que la manera en la que yo lo estoy codificando es a propósito para introducir errores. Esta es básicamente como la forma general. Entonces, para esto, pues algo que nosotros podemos definir es, bueno, definamos entonces lo que sería un ensamble. Cada vez que nosotros llamemos un ensamble, la idea es que va a ser la tripleta donde va a haber un evento, ¿no? Va a haber un alfabeto definido sobre los eventos y una medida de incertidumbre definida sobre cada uno de esos eventos. Entonces, esa tripleta es lo que nosotros llamaríamos el ensamble X. ¿Sí? La idea dentro de esto es que nosotros queremos es medir la cantidad de información que está surgiendo sobre un mensaje. Entonces, creo que de pronto en una charla de lo que nos decía Julián, nosotros ya habíamos visto esto, cómo podíamos medir la información. Y la idea entonces de medir la información es que, pues, entre más, digamos, entre menos esperado sea una palabra, más información yo voy a adquirir a partir de ella. ¿Sí? Y entre más común sea, pues menos información. Es decir, nuestra medida intrínseca de la información va a estar dada por una cantidad de esta manera. ¿Sí? Entonces, vemos más o menos cómo sería el comportamiento sobre esta función. Entonces, Alejo, ¿y ¿sí? por qué entre más sorpresa obtenemos más información? ¿Cómo así? Entonces, la idea es que, claro, eso es una cosa un poco extraña. La idea es que si yo tengo digamos, como la manera en la que tratamos de definir información es, dado que es relativo, dado que la información es subjetiva, nosotros lo único que podemos, como la manera más intuitiva que uno puede hacer es definir esta identidad, como de que, bueno, voy a definir como variables aleatorias todas los posibles códigos que existen. Entonces, al momento de yo definir esta idea como una variable aleatoria, ¿sí? Lo que termina ocurriendo es que si siempre yo tengo el mensaje 1, 1, 1, 1 y es la única cosa que yo puedo mandar, pues al momento en que yo me pregunte, bueno, quiero tratar de saber qué es lo que me está diciendo, pues yo ya en principio lo sé, porque ahí no va a haber nada de información distinta. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera mandar el código, o sea, es una cosa que me manda 1, 1, 1, 1, ¿no? Uno pregunta, bueno, ¿y qué información hay ahí? Si es una máquina que solamente me manda unos, pues entonces yo sé que con probabilidad, oh, perdón, me amarré.
Eh, esperen, ya. Entonces, si yo sé que esto es una cosa que me manda 1, 1, 1, siempre es una maquinita que manda con probabilidad 1 el valor x igual a 1. Entonces, pues qué sorpresa tiene eso, es decir, ¿qué tanto puedo yo extraer a partir de ese evento? Pues básicamente nada, porque yo ya sé que es una cosa determinista. Entonces, el hecho de que sea determinista, pues quiere decir que en principio no hay una comunicación diferente a la que ya se sabe. ¿No? Entonces, la idea de Shannon es decir, como bueno, si nosotros tenemos variables aleatorias y en algún momento llega y me sale un cero, pues dice, uff, miércoles. Entonces, el cero es poco probable. Si en algún momento me sale el cero, quiere decir que esta persona ya está tratando de decir una cosa nueva. Entonces, es como de el conocimiento de que nosotros tenemos estaría completamente basado es en la cantidad de información, la posibilidad de información que nos está tratando de llegar. Esa es más básicamente como la idea de lo que Shannon trata de explicar. Ahora, pues esto no, digamos que así como lo defino, de pronto no es 100% completo, pero vamos a ver de pronto por qué esta sí termina siendo una medida de información, ¿no? Entonces vamos a ver que, o bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, por el momento no. Bueno, entonces la idea es que si nosotros definimos como esta información, digamos, sobre un evento en particular de esta manera, pues algo que termina siendo natural es, nosotros diríamos, bueno, ¿cuál es la información promedio? Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá no es nada más, sino el valor esperado de h. ¿Sí? Eso sería básicamente la, la idea entonces de cuál sería entonces la información promedio sobre un conjunto, digamos, o más bien cuando decimos sobre el ensamble, entonces sería el conjunto de cosas con la tripleta que es el evento, el alfabeto asociado y la medida de incertidumbre asociada a él. Entonces, la idea entonces sería, bueno, digamos que ahí por ahora medio me creen porque sería entonces una medida de información, pero algo que uno podría decir es, bueno, ¿será que esto realmente me está midiendo la información? ¿Será que esta sí es una cantidad que es fiable para medir la cantidad de información que yo tengo? Así muy intuitivamente podríamos decir, bueno, pues de pronto, si lo que les acabo de decir de pronto los convence, bueno, uno se puede quedar con eso. Pero si uno quiere ir un poco más en detalle, algo que uno podría ver es entonces, ¿qué pasa entonces si yo trato de comprimir la información de cierta manera? ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo tengo entonces un mensaje, digamos, quiero mandar 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿no? Y de cierta manera entonces yo lo puedo acortar, entonces este es de tamaño n, de cierta manera entonces yo lo puedo acortar a l símbolos, de manera que se siga entendiendo el mensaje. Entonces, como, pues digamos, si uno lo escribe en binario, de pronto uno no lo entiende, pero la idea es, por ejemplo, si yo escribo que, y yo sé que, por ejemplo, hoy en día yo puedo escribir Q, y la gente sigue entendiendo. Entonces, la idea dentro de esto es que si yo puedo comprimir de cierta manera la cantidad de bits y aún recobrar esta información de cierta forma, se dice entonces que el promedio de contenido de esta información pues no está en los n bits, sino en solamente l, en este caso en 1. Entonces estos tres los puedo comprimir a 1. ¿Sí? Esa sería básicamente la idea dentro de Y lo que de qué es. depende que yo pueda codificar esos mensajes de esa manera? Es decir, Listo. Eso es una buena pregunta, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo puedo yo hacer eso y cuándo no? Entonces la idea de una compresión es, bueno, pensemos en lo siguiente, pensemos de pronto, yo tengo el alfabeto, donde yo voy a tener en particular, digamos, estas letras. Entonces mis mensajes solamente van a tener estas letras. Y yo voy a ver que la aparición, digamos, la frecuencia con la cual aparecen estas letras está determinado por esta medida. ¿Sí? De cierta forma, yo algo que podría decir es listo. Una manera bastante ingenua es, pues, bueno,
Acá, ¿cuántas letras tengo? Tengo 8 letras. Eso quiere decir entonces que el conjunto de palabras que yo puedo digamos, estar formando, o la cantidad de bits que yo necesito para describir estas 8 letras, pues no va a ser nada sino 2 a la 8, ¿cierto? Entonces, pues no, 2 a la 3, que es básicamente 8. Entonces, cuando nosotros miramos es cuánto es la cantidad de información pues, necesaria en este caso, pues nosotros vamos a ver que pues, va a ser el log base 2 de 2 a la 3, ¿no? Entonces, por eso es que digo, pues esto es igual a los 3 bits de información necesaria para describir, pues digamos, todo el alfabeto. Pero pues como nosotros ya dijimos, de pronto no necesitamos todo el alfabeto, sino que quisiéramos de pronto más bien describirlo con una menor cantidad, ¿sí? Entonces para eso podríamos es ver en esta tablita qué pasa entonces si yo fijo un delta. Tenemos entonces el delta como una cantidad de error sobre la cual yo estoy dispuesto a incurrir. Entonces, si yo digo, listo, yo voy a tener entonces un error sobre mis mensajes, entonces quiero no tener error, pues necesitaría entonces los 8 bits completos. Pero si yo digo entonces, quiero un error de un 16, entonces es fácil pues, ver que la probabilidad de que X pertenezca nada más a este conjunto, pues entonces sería describir, hacer mensajes solamente con las letras A, C y D, ¿sí? E ignorar todos los mensajes de este. Es decir, podría quitar las letras que existen acá. Alejo, Entonces, ¿sí? es que no entendí ese proceso de compresión. O sea, ¿cómo así que el riesgo y que tiene que ver el riesgo con los 3 bits? Espérame un segundo y antes de esa, yo creo que déjeme hacer una pregunta antes y ya yo creo que Alejo le puede responder fácil la que le hizo. Alejito, yo creo que, pues no sé, de pronto es una pregunta tonta, pero es posible que ahí falte algo más como un contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de que puede que haya algún carácter particular que haga que cuando yo lo cambie un poquito tenga un impacto muy grande en el significado del mensaje, así la aparición sea remota. Es decir, no tan probable, ¿no? Sí, Y entonces ahí no habría problemas en cuanto a la compresión eliminando caracteres. de cierta manera sí, sí es cierto que puede haber, pero entonces la pregunta es, eh, pues es precisamente ver entonces cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar, Exacto, ¿no? y Eso no quiere decir hacia allá va mi pregunta. Ese riesgo no está considerando contexto para nada. ¿Hay alguna manera en la no, cual uno podría tenerlo en cuenta? sí, pero entonces algo ¿por qué lo hago así? Lo hago a propósito porque es ver que, digamos, los teoremas de Shannon nos Sí, dice que igual nosotros tengamos contexto, sí. toda la información va a terminar siendo como la entropía. Entonces ese va a ser pues la idea de lo que voy a hablar ahorita, el primer teorema de Shannon, en donde dice, pues no le importa el contexto realmente, o sea, como de que usted puede decodificar las cosas sin necesidad de contexto, porque esta medida de información le va a decir como si las cosas fueran independientes. Es un Ok. resultado muy salvaje, pero es algo que uno no se esperaría, precisamente por lo que usted dice. Sí, sí, sí. No, y total. Yo creo que eso cuando empieza a hablar del teorema nos va a dar más de qué hablar apuntando para ese lado. Entonces si quiero ahora sí respóndale a Juli que lo interrumpí ahí un poquito. ¿Cuál era la pregunta? Que no entendía por qué cortarlo. Sí, porque eso comprime. Sí, Alejo, o sea, no. Entonces, Entiendo que usted llega y dice, ah, bueno, vamos a coger con solamente el grupo A, B, C, D, que son las que aparecen más veces, y seguramente voy a poder dar bueno, voy a poder am, codificar mensajes, pero, ujú. pero, pero no entiendo bien, es cómo es que usted, o sea, cómo es que usted define ese riesgo, qué es ese riesgo? No, el riesgo usted lo define de manera arbitraria, es decir, es como pues la posibilidad de usted equivocarse sobre un mensaje. Entonces, ¿con qué probabilidad usted se equivocaría en un mensaje? Pues usted sabe que la probabilidad de usted equivocarse pues sería un 16 en este caso,
porque estoy ignorando el resto de palabras que no corresponden a, pues en este caso serían todas estas, cuya medida de probabilidad está definida por estos valores. Sí, Es una cosa arbitraria. pues, y ¿Y total, por qué lo hago? Porque, exacto. ¿cómo? No. Siga, todo bien. No, la idea es por qué lo hago, porque la idea es como de que yo tengo un mensaje, o sea, imagínese una señal, o sea, acá lo estamos haciendo discreto, pero imagínese una señal continua. Entonces, digamos, yo tengo voz. Entonces, la idea de la voz puede que sea una señal continua en donde pues tengo que guardar muchísima información. Pero ahora la pregunta es, ¿y si yo no la guardo toda, será posible igual escuchar toda esa información? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a perder de esa información para de alguna manera, por medio de algún protocolo, volver otra vez a recobrarla? Ese es La, mi la, punto ahí, ese es mi punto ahí porque eso no depende pues del protocolo. Es decir, por ejemplo, yo formo con esas letras la palabra década, ¿cierto? Y entonces ya usted me restringe a que yo no puedo utilizar la E, la F, la G y la H. Entonces no escribo década, sino de, bueno, lo que queda sin E. Entonces, ok, yo puedo leer esa información, pero eso depende de que yo soy un receptor que yo sé leer. Sí, yo tengo el decodificador, yo tengo la llave para poder. todavía no hemos Entonces, hablado de codificadores. O sea, todavía entonces no, ¿por qué no faltaría eso? todavía no. Porque lo primero que queremos ver es, si yo solamente formara palabras, o sea, todavía no vamos a hablar de cómo lo decodifico, cómo se codifica tampoco, sino es solamente palabras, porque es que usted ya me está hablando es de una cosa completamente diferente. Y es ya un ensamble, o sea, ya me está hablando es qué pasa si yo cogiera no X, sino X a la N, es decir, strings. Porque usted ya me está diciendo, ah, coja década. Y entonces quítale, por ejemplo, la E. ¿Sí? Pero es que usted ya, este es un caso particular de X a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya me está mandando strings. Acá ya entonces cuando vemos en strings, ahí sí ya entonces necesitamos ver es cómo decodificamos eh, de alguna manera ese string completo. Entonces usted me va a mandar bloques de esta información. Pero entonces la cuestión acá es que yo solamente le voy a mandar una palabra. Yo solamente le voy a mandar A. Una Ya, letra. paré de contar. ¿Qué Ya. pasa entonces si, exacto, una letra, sí. ¿Sí? Entonces digamos que acá por ahora no vamos a hablar de cómo decodificamos, ¿no? Sino vamos es a tener en cuenta de, bueno, cuál es el riesgo que yo voy a tener de equivocarme, de que la persona no me entienda si solamente voy a mandar una palabra. ¿Y cómo lo codificaría en binario? Pues la manera de codificarlo en binario, pues es esto. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera solo almacenar esa letra sobre este alfabeto, sería de esta manera. ¿Sí? Y entonces el riesgo que yo podría tomar, pues si quito el resto, pues entonces ahora solamente necesitaría 2 bits y no 3 bits. Esa es la idea como de compresión, por ahora. Ok. Ahora lo que sí queremos ver es el siguiente paso, sí sería entonces ver, bueno, primero me interesa es una cosa que es el subconjunto delta. Entonces el subconjunto delta básicamente sería, pues cuál es el subconjunto más pequeño de todo el alfabeto, de tal manera que la probabilidad de que pues un elemento esté ahí, ¿sí? Sea mayor o igual que 1 menos delta. ¿Sí? De una manera, entonces lo que nosotros queremos ver es cuál es el contenido esencial en bits. Entonces podríamos ver ya directamente en esta gráfica, acá. Entonces, ¿qué pasa si cuántos bits yo requiero entonces para coger todo el alfabeto? Después si le quito una, si le quito otra, si le quito otra. Entonces podría ver en función de delta cómo va cambiando la cantidad de información que yo necesito para poder expresar una palabra del alfabeto, una letra del alfabeto. ¿Sí? Esa sería básicamente la idea, por ahora. Ahora, la cuestión es que, así como usted decía, ¿qué pasa? O sea, ahí yo no puedo hacer nada y pues esto pareciera que no tuviera nada de comportamiento, o sea, esto es una cosa rarísima, pero la pregunta es, ¿qué pasa entonces si yo más bien no describo las cosas por un evento en particular, sino yo describo son cadenas de eventos? Entonces, ¿qué pasa si tengo bloques de símbolos? Es decir, ¿qué pasa entonces si nosotros nos comunicamos en vez de con letras, con palabras? ¿Sí? Entonces, es algo bastante natural para nosotros porque nosotros nos comunicamos, pues nuestro lenguaje está
comprendido por un conjunto de estos bloques de símbolos. Y entonces es esa idea intuitiva que tuvo Shannon para decir, entonces, en ese caso, nosotros sí debemos poder estar corrigiendo las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Shannon? Dice, pues, si uno tiene entonces un ensamble, ¿sí? Entonces tenga ahí muy presente lo que, por ejemplo, decía Mauro, y era que si yo entonces tengo un ensamble para solamente el vocabulario, entonces solamente voy a tener el vocabulario, él va a tener entonces una entropía asociada, va a ser pues esta que está acá. Entonces yo lo que sí puedo encontrar en últimas es que la entropía sobre las cadenas se va a parecer a la entropía solamente del ensamble. Es decir, yo podría ver cadenas completas, ¿sí? Como si o sea, el contenido de información sobre las cadenas completas en promedio se viera como si estuvieran independientes. ¿Sí? Como si yo estuviera mandando mensajes uno a uno, letra a letra. ¿Sí? Entonces el contenido sobre todas el conjunto, digamos, de letras que yo voy a tener, el contenido de los bloques de palabras que yo voy a tener en promedio es igual al el contenido entonces sobre solamente un ensamble en particular. ¿Sí? Esta entonces sería la idea dentro de esto. Y algo entonces que resulta ser bastante interesante es que, pues así muy de manera vulgar, digamos, la idea es que entonces si yo tengo n variables aleatorias igualmente distribuidas, pues básicamente cada una va a tener esta entropía, ¿no? Yo las voy a poder comprimir en NH bits, o sea, esta va a ser la tasa de compresión adecuada para yo poder comprimir las cosas, pero entonces eso es algo que resulta ser bastante interesante, y es que pues esto empieza a suceder cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la cantidad, la longitud de las cadenas que estábamos mandando son lo suficientemente grandes, ¿sí? Entonces, esto no es coincidencia, esto tiene que ver con unos teoremas que varios de pronto los han escuchado, y son pues los teoremas de límite central, pues son todas las concentraciones de la medida, puede ser. Entonces la cuestión es, por ejemplo, yo puedo, digamos, como para ilustrar un poco este caso, pues ustedes podrían ver este mensaje y lo pueden decodificar de cierta manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí vuelve entonces la idea de Julián, y es, pero es que yo soy el que estoy decodificando, ¿sí? Yo soy el que tiene entonces el protocolo de decodificación. ¿Usted dónde me dejó entonces el protocolo de decodificación? Solamente me está diciendo que lo está comprimiendo. Y yo, pues leo este mensaje, lo puedo leer, pero es porque en mi cabeza, de alguna manera, yo estoy decodificando lo que existe ahí. Claro, eso es algo bastante interesante porque el trabajo de Shannon lo que muestra es que, en principio, existe un protocolo de decodificación de tal manera que la cantidad de compresión adecuada debe ser esta, ¿sí? El man entonces lo que hace es decir, vea, existe el protocolo, yo no sé cuál sea, nos vemos, suerte. ¿Sí? Entonces eso abre una puerta a mucha gente de decir como, puta, pero ¿cómo es que entonces hacemos para decodificar? O sea, ¿cuál es el algoritmo para decodificar? Acá digamos que nuestra cabeza lo está haciendo, pero ¿cómo hacemos para que un computador de pronto entienda este tipo de decodificación? Alejo, una preguntita ahí chiquita. Uno sí dice decodificación, o eso es o debería uno usar más bien una reconstrucción, una cosa, un término diferente. Pues la idea dentro de eso, por ejemplo, algo que quería mostrar es, de hecho, la siguiente parte, y es decir, ahora la idea es solamente comprimirlo, ¿sí? O sea, digamos que el primer esquema sería, ¿qué pasa si yo comprimo los datos de cierta manera? ¿Sí? Y yo después los quiero mandar. Entonces ya cuando empiezo a mandarlos, ahí sí ya debe haber una persona que envía y recibe. Entonces la persona que está recibiendo, o sea, digamos, acá, este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá, por ejemplo, la idea es que sea solo para nosotros. O sea, como yo lo estaría codificando, de cierta manera, pero todavía no lo vamos a decodificar. La idea es que cuando lo decodificamos es que va a llegar a un no, Alejo, ¿sí? mi pregunta era más sencilla. ¿Sí? Era, pues es que usted está diciendo que está comprimiendo y al final no nos habla de descomprimir, sino de decodificar. Y pues yo entiendo codificación y compresión como conceptos completamente diferentes. Entonces mi pregunta era, ¿realmente
uno puede hablar de eso de forma, pues, como si decodificar sea mejor dicho, como si descomprimir sea un efecto de decodificación. Sí, según Shannon, sí. Y de hecho sería la idea de este. La idea es que entonces yo tengo una fuente, la cual quiere mandar. Entonces la pregunta es, pues si yo ya entonces de alguna manera pude hacer este encoder, o sea, pude codificar las cosas, ¿cómo las codifiqué? Pues las codifiqué en una cantidad L de bits, digamos. Entonces pude comprimirlo. Entonces, la idea de codificar incluye la parte de compresión, ¿sí? No necesariamente es que codificar sea compresión, ¿no? Pero lo que sí nosotros sabemos es que la manera en la que nosotros hacemos la idea de este encoder sería entonces cómo nosotros vamos a mandar el mensaje, cómo lo mandamos por un canal, ¿no? Y cómo en este canal, pues que puede introducirse ruido, ¿no? Entonces, ahorita estábamos diciendo pues es en un canal, digamos, en donde no haya ruido para nada, sino podemos enviar, digamos, libremente esta información. Entonces, lo único que yo necesitaría hacer es, pues, en el momento en el que tengo que comprimir la información, es decir, codificarla, después para leerla de alguna manera, pues yo la decodifico, pero la decodificaría, pues, o sea, me omitiría todo este pedazo, digamos, ¿no? Pero como ese no es el caso es que nosotros en general podemos tener comunicación en donde pues vamos a tener errores que son intrínsecos a cosas externas nuestras, que es lo que nosotros necesitaríamos hacer. Nosotros entonces tendríamos que ver pues cuál es la mejor manera de yo poder comunicarme. Entonces, en principio, digamos, como respondiendo a lo que me preguntaba, sí, codificar puede ser, o sea, codificar engloba la parte de compresión. Y la parte de decodificar, pues también tiene que ver con la decompresión, pero no quiere decir que siempre que hablemos de codificar sea comprimir. Bueno, y una cosita más al respecto, solamente como pregunta. Si, por ejemplo, yo tengo un protocolo de encriptación, pues yo puedo desencriptar también con algún protocolo, ¿cierto? Pero cuando usted, digamos, seguro, hay reglas claras. Si, por ejemplo, yo no estoy mandando palabras en algún idioma que conozco, sino caracteres en algún, no sé, en chino, que yo no conozco nada de los caracteres en chino, pues entonces también necesito un conjunto de reglas para desencriptar. Y a pesar de que yo no Sí, conozco el lenguaje, yo soy capaz de desencriptar si sigo las reglas. Pero eso no pasa sí, con la descompresión. Con la descompresión, por ejemplo, si usted le muestra a un chino el mensaje que estábamos hablando, y si el chino no habla inglés claramente, el tipo no va a poder descomprimirlo. ¿Sí me entiende por qué? Porque volvemos a lo mismo que yo hablaba antes, la, la, la descompresión requiere también de algún contexto, ¿no? claro, pero entonces es precisamente como ese protocolo que nosotros estaríamos metiendo acá, ¿sí? Entonces, claro, usted necesita como de un contexto, así como me dice, o sea, de hecho es exactamente lo mismo. Cuando nosotros mandamos un mensaje, ¿sí? Digamos, encriptamos algo, sería la idea de esto, una fuente, quien recibe, nosotros encriptamos algo, existen unas reglas para decodificar. En esto también existen las reglas, ¿sí? O sea, si yo comprimo, existen unas reglas para decodificar. Pues las reglas para decodificar, digamos, en el caso del mensaje que estaba en inglés, si de pronto el chino no conoce eso, de una otra manera no conoce estas reglas. Es decir, no conoce cuál es el encoder de acá o el decoder de acá. Exacto, pero mire que eso deja de ser entonces determinista. Esa regla de descompresión, entonces le pongo un ejemplo diferente. No, no es Una determinista, imagen, no una es determinista. imagen en donde yo voy a cambiar la resolución, no hay forma de volverse. ¿Sí me entiende? Sí, no, la idea es que es precisamente por eso es visto como un proceso estocástico, en Ok. donde lo que yo quiero ver es qué pasa si, o sea, yo tengo estas variables aleatorias, entonces, ¿qué pasa si ocurre un evento con cierta probabilidad, digamos? Entonces, Ok. puede incluso ocurrir que la manera en la que yo estoy mandando el mensaje, de pronto yo haya codificado incluso mal. Entonces,
Eso, la idea es que se va a incluir dentro de esta descripción probabilística y también puede ocurrir que no se logre decodificar correctamente. Eso también es Vale, cierto. vale, Alejito, gracias. Hay una pregunta de Ya, Raúl. Sí, ¿Quieres la contesto de Raúl, una vez o ahorita? pues, si quieres ya. Raúl pregunta, ¿cuánto puedo comprimir la información antes de que el mensaje se pierda? Eso dependería de cómo se decodifica. No, la cuestión es que ese es lo bonito dentro del teorema de Shannon y le dice como lo máximo que usted lo puede comprimir es n entropía de su ensamble. ¿Sí? La cuestión es cómo usted lo hace, no se sabe. Y eso es lo que se llama, pues eso termina siendo como el santo grial, porque dice, bueno, a mí Shannon me está diciendo como, pues yo lo puedo comprimir en esa cantidad. ¿Cómo hago para hacerlo? Pues no sé, ¿sí? O sea, el protocolo puede cambiar un montón, ¿sí? Y lo único que el man dice es, existe un protocolo, y el man se va con eso. O sea, todo el trabajo de él resulta siendo un trabajo de existencia. Entonces el man solamente muestra que existen protocolos, pero el man no da idea de cómo se hacen estos protocolos. Entonces, si usted me dice, no, pues yo, resulta que si este NH es 4, digamos, usted me dice, no, yo lo comprimí en 8. Yo le digo, no, pues se puede en 4. Y dice, no, pero yo lo pude en 8, pues se puede en 4. No tengo ni idea cómo, pero se puede en 4. Eso es lo que Shannon muestra. Y eso es lo que pues generó tanta polémica porque en últimas lo que el man está diciendo es como, no, existen de alguna manera, no sabemos cómo, existen protocolos que cumplen esto, o sea, que se puede comprimir en esta tasa, pero vaya usted a encontrarlos, ¿sí? Eso es algo que resulta ser bastante interesante sobre el trabajo de él, y por eso es como de que cuando este man publica esto, este paper, eh, la cuestión es que deja muchas preguntas abiertas, diciendo como, bueno, ¿y será que esto entonces sí se puede, no se puede? Si se da cuenta de cierta manera, también da un límite a la cantidad de compresión que puede ser eh, comprimida. Lo que resulta bastante interesante, pero Shannon no muestra, sino se muestra mucho después, es que, por ejemplo, si yo me puedo acercar asintóticamente a este valor de NH, y puedo tener, existe un protocolo, entonces vuelvo y digo, o sea, acá yo no estoy hablando directamente de cuál sea el protocolo, pero lo que él muestra es que existe un protocolo en donde pues yo voy a poder recuperar el mensaje eh, completamente, ¿sí? Pero si yo llego a tener menos de esta cantidad, resulta que me voy a equivocar con probabilidad 1. O sea, el mensaje no se va a poder volver a reconocer, digamos. Igual, digamos, ahí también hay otra cosa que uno puede agregar, un ejemplo diferente, y es, por ejemplo, imagínese, Raúl, que usted tenga una imagen que quiera comprimir de alguna manera. Y pues la manera de comprimir será seguramente, pues no sé, quitar píxeles promediando, cosas por el estilo, ¿no? Que esa es la manera más tradicional en la cual uno puede comprimir imágenes como a mano. Imagínese que entonces el mensaje que usted quiere mandar depende de la resolución del objeto que usted quiera mirar. Si usted tiene, por ejemplo, distintas escalas en la imagen, distintas cosas de distintos objetos, cosas de distintos tamaños, pues hay un límite hasta el cual usted puede promediar o quitar resolución para poder seguir visualizando los objetos que quiera mandar como mensaje. Entonces, eso también depende fuertemente de cuál es la cosa importante para usted. Entonces, no solamente es de cómo descomprima, sino también qué es lo que quiere mandar, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí no me interesan cosas muy chiquitas, sino las cosas generales, pues yo voy a poder comprimir mucho, reduciendo la cantidad de píxeles, pues bastante. Entonces, ahí depende de eso, Claro, del mensaje que usted quiera en mandar, no de la últimas, forma como decodifica. claro, en últimas, digamos, en el lenguaje, digamos, como que estamos usando acá, es como que, por ejemplo, Mauricio estaría escogiendo su alfabeto definido por las cosas grandes. ¿Sí? Entonces, el alfabeto de donde yo quiero, de donde saco información real, sería entonces esas cosas, esos objetos que son más grandes. ¿Sí? Bueno, Alejo, ¿y bajo qué premisas Shannon llega a esa cota? O sea, ¿qué es lo que Shannon dice para decir,
vea, como él no se basa en protocolos, él no tiene un protocolo definido para compresión, ¿cuáles son las premisas para llegar a la cota de compresión? Entonces, para, digamos, llegar a esas cotas, eso es una cosa bastante interesante, es primero, pues, tratar de ver cómo es la digamos, el tamaño del espacio generado por eh, por estas cadenas. Que no, perdón. Eh, ya. Entonces, si yo quiero ver las cadenas de símbolos, entonces la idea es como tratar de ver, bueno, qué es lo que, digamos, en principio le estaría pasando a esta entropía. ¿Mm? Entonces, digamos, si nosotros hiciéramos el H de delta en función de delta, lo que él ve es que cuando n tiende a infinito, y esa gráfica no la puse acá, pero esa gráfica tiende a ser una cosa así. Entonces ve que el comportamiento sobre la concentración de qué es lo que le está pasando, o sea, cómo las probabilidades de cierta manera se están concentrando, ¿sí?, sobre cierto valor de H. ¿Sí? Entonces usted lo que va a ver es que en principio llega un punto en el que pues la idea de cuál es la información, digamos, necesaria que usted requiere, cuando n tiende a infinito resulta ser casi que independiente de delta. Entonces, esa es uno de los primeros argumentos que él empieza a ver, y eso va de la mano de decir como, bueno, pero es que esto tiene de cierta forma unos modelos, ¿sí? Y esos modelos simplemente son definidos sobre una teoría de probabilidad. Y pues usted sabe que sobre las teorías de probabilidades, digamos, hay unas cotas que son bastante conocidas, que son las de Markov. Entonces, la cota de Markov, por ejemplo, le dice que si usted quiere ver la probabilidad sobre una variable aleatoria dada, que sea mayor o igual que un valor, eso está acotado por su valor esperado de X. Entonces, la cuestión es que la probabilidad, o sea, la teoría de probabilidad en sí misma es una teoría que está acotada sobre ciertos valores, ¿sí? Entonces él lo que ve es que dado el comportamiento en principio sobre estas cadenas, entonces cuando tomamos n infinito, estas cadenas que están acá empiezan pues, a crecer rapidísimamente. Ah, ok, entonces, bueno, entonces, ¿qué son las cotas de Markov y demás? Sí, Entonces la idea es que lo interrumpo ahí ya que creo que leyó el comentario, pero sí, es que no son tan como evidentes ese tipo de cotas, hay demasiadas también. claro, pero la más básica es la cota de Markov. Entonces, digamos, la cota de Markov lo que nos dice de una u otra manera es que sobre una distribución de probabilidad, siempre se va a tener entonces una cota con respecto a sus valores. Entonces, esto resulta siendo una herramienta bastante útil y de pronto para aquellos que hayan conocido, pues digamos esto que le llaman el teorema del límite central, está basado en las cotas de Markov. Pues todas las cotas de Chernow y todas el resto de pronto de las que menciona Daniel se derivan de esta. En últimas, ¿qué es lo que nos está como mostrando? Nos muestra, por ejemplo, la existencia, uno podría hacerse la pregunta, bueno, existe, digamos, una variable aleatoria en donde, digamos, su probabilidad de ocurrir entre, yo qué sé, 2 sigma, entre menos 2 sigma y 2 sigma existe. Entonces, digamos, esto es, bueno, la probabilidad de que esté entre esto sea del 60%, 0.6. Esto entonces, digamos, como que nos da una limitación, una limitante para ver entonces cómo yo puedo realmente definir variables aleatorias. Porque algo que uno podría decir es, bueno, ¿será que de alguna manera yo puedo definir una variable aleatoria que tenga este tipo de comportamiento? Y pues, por ejemplo, uno puede ver que esto no existe. Entonces, las cotas de Markov son una consecuencia misma de la estructura de probabilidad con la que se trabaja. Claro, hay una idea
de que, digamos, yo no puedo utilizar las cotas de Markov. O sea, si habláramos, recuerden que esto lo estamos hablando muy a nivel clásico. Entonces, las teorías de probabilidad que nosotros trabajamos, pues son sobre estos conjuntos que son especiales, que se llaman Borel, que son de la forma menos infinito x. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos, digamos, en teoría, digamos, cuántica, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no necesariamente estamos trabajando con este tipo de cosas y va a haber una nueva idea de cómo va a ser de pronto estas relaciones que nosotros tenemos acá sobre estas variables aleatorias. Entonces, la cuestión es que si bien esto nos da unas ideas de pronto para poder utilizar en otros contextos, es muy importante tener en cuenta que el contexto sobre el que nosotros trabajamos está siempre ligado a una estructura como de una teoría de medida asociada, y esta teoría de probabilidad que se genera a partir de eso está muy bien definida por como estos valores límite. Entonces la cuestión es que el teorema de Shannon es casi que consecuencia de estas concentraciones sobre esto que está acá. ¿Sí? Digamos que la demostración completa no la quise poner, que me parecía que es un poco extensa y se sale un poco del contexto, pero la idea básica de esto, digamos, como el resultado principal, es que nosotros podemos entonces es como comprimir un mensaje cualquiera en una cantidad de NH bits, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo ¿O que alguna otra? sigamos y vamos a seguir discutiendo al respecto porque hay cositas detrás. Entonces yo creo que siga. Claro, el primer teorema de Shannon es un poco raro porque uno dice, bueno, pues entonces usted lo está como eso, comprimiendo de alguna manera, pero ¿qué entonces es lo que está pasando a nivel de comunicación? ¿Cómo es que nos estamos comunicando? Entonces es una de las preguntas que uno puede decir, pero para eso quisiera entonces antes definir una cosa que va a ser como la capacidad del canal. ¿Por qué voy a definir esa capacidad del canal? Vamos a ver que eso va a tener que ver con una cosa que se llama la tasa. Vamos a ver qué es la tasa. Entonces, la capacidad del canal no va a ser nada sino como la cantidad de información que yo voy a tener de una variable aleatoria X dada una variable aleatoria Y. ¿Sí? En últimas, esta cantidad Y se llama la entropía relativa y básicamente nos está diciendo es qué es lo que yo estoy conociendo sobre un ensamble dado otro ensamble sobre el que yo trabajo. ¿Por qué sería de esta manera? Porque recuerden que yo voy a tener, digamos, un ensamble de palabras acá que cuando llegan a otro lado pueden ser eh, otras palabras diferentes, ¿sí? ¿Y por qué digo que son otras palabras diferentes? Porque existe un codificador sobre la fuente y un decodificador sobre la fuente, el destinatario. Entonces, en principio, estas dos palabras pueden llegar a ser diferentes y en general, si nosotros tenemos errores, pues si se dan cuenta, el mensaje que está acá va a ser claramente distinto al de que está acá. Es decir, si yo quiero mandar el mensaje 010, 101, me puede llegar 111. Entonces, en principio, esas dos palabras van a ser diferentes. Bien. Entonces, para ilustrar entonces un poquito de eso, quisiera dar el ejemplo en particular del canal simétrico binario. Y el canal simétrico binario es una idea de que es como la forma más natural de yo comunicarme. Quiero entonces ver que si yo tengo entonces un 0, quiero mandar un 0, ¿sí? Pero con una probabilidad de error f. Entonces la idea acá es como que f lo vamos a hacer más pequeño que 0.5. Si lo hacemos más grande, no importa, se llama el canal Z. Entonces, la idea de esto es que si yo mando un 0, quiero que llegue 0. Si yo mando un 1, quiero que llegue 1. Es básicamente la idea de eso. Es como el más natural. Bien. Entonces, para eso, pues definimos entonces el ensamble, el conjunto de probabilidades de ensamble a esto, y podríamos entonces calcular cuál sería la información mutua definida por estos. Lo que podemos ver es que
digamos, el resultado ya sería una cosa de este estilo, en términos de P0 y P1, pero pues nosotros sabemos que la entropía binaria tiene un máximo en 0.5, acá. Entonces es fácil ver que digamos, la capacidad del canal se maximiza cuando la probabilidad resulta ser un medio. Entonces vamos a ver como de cómo funcionaría entonces en este caso yo transmitir información. El caso más, digamos, como más intuitivo es cómo nos podemos comunicar. Digamos, el que a mí me parece más natural es el código de repetición. El código de repetición es solamente, si yo quiero mandar este mensaje, pues yo lo repito una cantidad n veces. En este caso sería el código de repetición R3. Digamos, código de repetición R3. De cierta manera, pues tenemos que introducir redundancia. Entonces es como la forma más natural de nosotros poder comunicarnos. Pero, pues debido a esto, entonces voy a definir entonces ya lo que sería la tasa. Y esto va a terminar siendo una medida de redundancia, es decir, que si yo quiero mandar, estos serían k bits, yo termino entonces mandando n bits, por medio entonces de algún protocolo que yo tenga. Este caso, pues es uno bien particular, de pronto es el menos eficiente de todos, pero vamos a ver que entonces si yo tengo esto, podríamos entonces hablar de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de error? ¿Cuál es la probabilidad de que entonces no podamos decodificar el mensaje? Entonces, ¿a qué me refiero con decodificar el mensaje? Nosotros apenas mandamos esto, pueda que digamos lo que me está llegando sea 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, digamos que el protocolo acá estaría dado por el voto mayoritario. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí en este momento. No tiene que ser eso. Entonces, la idea de es que yo voy a ver entonces cuáles son los vecinos y digo, listo, entonces este bloque que está acá tiene 2 ceros, entonces su resultado va a ser un 0. Este tiene 3 unos, entonces esto va a ser un 1. Este que está acá tiene 2 unos, entonces tiene un 1. Y así sucesivamente. Entonces, en principio, vemos que acá entramos en 2 errores. ¿Sí? Y que eso en principio siempre puede pasar, siempre y cuando, pues, siempre que trabajemos sobre un canal que tenga ruido. Entonces, por eso quisiéramos calcular es cuál va a ser la probabilidad de error de que no podamos decodificar el mensaje original. Entonces, cuando no lo podemos decodificar, pues vemos es que pues existe la posibilidad de, pues la posibilidad de errores, que tenga un error, dado que hay un 0 por la probabilidad de que sea 0, más pues la probabilidad de que haya un error, dado que tengo un 1, por la probabilidad de tener un 1. Entonces podemos ver básicamente que sobre esta expresión, el término pues que domina sobre la probabilidad es una cosa de pues, el cuadrado sobre la probabilidad. Esa sería entonces como la idea de la probabilidad de error. Pero esto es algo entonces que podríamos pensar como, bueno, eso entonces lo que querría decir es que pues cuál sería la tasa que yo estoy dando. Estoy dando una tasa de 1/3. Por cada bit que yo estoy mandando, necesito hacer 3 bits. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿con qué probabilidad de error entonces yo más o menos tendría este protocolo que nosotros estamos definiendo acá? Entonces, la probabilidad de error con esa formulita que está acá, pues esto es más o menos de 0.0, creo que es 0.3. Más o menos así. La cuestión es que eso quiere decir que si nosotros guardáramos información de cierta manera, digamos, imaginemos el problema de guardar información sobre un disco duro. Entonces, al guardar información sobre un disco duro, pues yo lo que quiero es codificarla, ponerla ahí y después volverla otra vez a traer. Pero pues nosotros sabemos que un disco duro funciona por un medio magnético, entonces ese medio magnético pues puede entrar en contacto con otros medios magnéticos y la información se puede corromper. Entonces, pues cuál debería entonces ser la probabilidad de error de manera que yo pueda confiar en un dispositivo, es decir, las USBs que nosotros usamos normalmente, el orden de estos errores son de 10 a la menos 15. Es decir, necesitaría tener entonces una seguridad de que esa información no se ha corrompido
eh, con probabilidad del orden de 10 a la menos 15. Entonces, pues digamos que uno puede hacer el ejercicio de ver, bueno, si yo quisiera una cosa de este estilo, con este código de repetición, más o menos cuánto debería ser n. Es decir, cuántas veces debería yo estar repitiendo el mensaje. Y pues uno hace el cálculo y le dice 68. Pero esto, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un disco duro, digamos en el caso de repetición 3, si yo quisiera hacer un disco duro con este código, necesitaría entonces, con probabilidad de error 0.003, necesitaría 3 discos duros. ¿Sí? Por cada disco duro que yo tenga que hacer, necesito 3 discos duros. Ahora, si yo quisiera que tuviera una certeza de este orden, necesitaría entonces hacer un disco duro que realmente fueran 68 discos duros. Es decir, si quisiera hacer una giga, necesito hacer un disco duro de 68 gigas para guardar una giga. Entonces, pues esto, digamos, visto así de esa manera, pues es un problema, porque pues guardar información entonces sería un problema gigante. Ahora, lo que nos dice Shannon es que, pues no, la capacidad del canal para este caso resulta ser 0.53, es decir, esto es más pequeño que medio. Entonces, lo que le dice Shannon a uno es, no, usted no necesita 68, necesita 2, con probabilidad 10 a la menos 15. Y si quiere, por ejemplo, probabilidad 10 a la menos 19, también necesita 2. Entonces, esto es como la idea del resultado de lo que muestra Shannon, es que existe de cierta manera un límite, existen unas cotas sobre lo que va a ser posible y lo que es no posible. Esto es como, digamos, el equivalente en física a la velocidad de la luz o algo así. ¿Qué es lo que nosotros podemos alcanzar y qué no se va a poder alcanzar? Entonces, si se dan cuenta, esto termina siendo nuevamente el santo grial, porque es que nos dice, ¿existe algún protocolo, existe alguna manera de codificar esta información, de pronto no repitiéndola, de pronto de otra manera, de forma tal que yo lo que puedo hacer es guardar toda esa cantidad de información con esta probabilidad de error con tan solamente 2 discos? En general, lo que nos dice el teorema de Shannon es que si yo tengo, es que siempre voy a trabajar sobre tasas menores que el canal, siempre voy a poder hacer esa probabilidad de error tan pequeña como yo quiera. Eso es el resultado como más tremendo que él sacó en su paper del 48. Y digamos que no fue sino como hasta el 2000 que gente ya empezó a hablar de códigos que empiezan a estar bastante cerca, pues asintóticamente cerca de eso. Pues eso es un problema que en principio dio mucho para trabajar, pero algo que resulta ser muy bonito de lo que este man hace es que muestra existencia y muestra además una idea de cómo la comunicación se puede ver independientemente de los protocolos y que, no sé, el trabajo de este man es tan grande, es tan impresionante que la verdad puede ser utilizado pues en biología, puede ser utilizado en física, puede ser utilizado en un montón de cosas, pero que la verdad nadie sabe cómo utilizar. Entonces, al día, digamos, de hoy, pues ya esto es un problema bastante viejo, esto es una cosa que pues ya la gente conoce, entre comillas, por eso quise dar esta charla, pero que es un resultado bastante ilustrativo de ver entonces que de cierta forma existe una capacidad de poder corregir errores y que de cierta forma nos está diciendo como qué es lo que va a terminar siendo posible y qué es lo que no termina siendo posible, ¿no? Bueno, esto es, digamos que Shannon manda cuando publica su teorema, lo publica en 3 partes, y estas serían básicamente las 3 partes sobre el teorema del canal ruidoso de lo que él habla. Entonces, si se dan cuenta, esto es pues, si esto se pudiera hacer, ¿no? Pues ya hoy en día se puede con una cosa que se llaman los turbocódigos, pero en el momento en el que él publica esto, pues es una cosa impresionante porque la gente dice, bueno, ¿cómo podemos llegar a hacer este tipo de cosas? Algo que en lo personal me parece bastante interesante es ver cómo lograr definir qué es entonces lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer a partir de una teoría tan general como lo es la teoría de probabilidad. Hasta acá, digamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quisiera extenderme solo un pedacito más como para poder formalizar unas cosas, para que no queden las cosas tan vacías, pero
No sé si alguien tenga alguna duda. Estos son en principio los dos teoremas de Shannon que son tan famosos, que en lo personal me parecen bastante impresionantes. ¿Alguna duda? No, parece que no. ¿No? Parece que no. Entonces, lo que quisiéramos entonces hablar un poquito es como, bueno, este man me habló de códigos, me habló de un montón de cosas, qué es lo que esto realmente quiere decir y cómo se ve, digamos, de una manera formal y cómo es que él realmente llega a estudiar esto. Entonces, la idea es como que definimos entonces un código. La idea es que el código, el bloque que se va a corregir de corrección de error, se define sobre un alfabeto finito, entonces llamemos a este alfabeto, digamos, en el caso en el que nosotros hablemos de, digamos, esto, bueno, sigma, la cantidad de elementos es igual a 2, pues se dice, por ejemplo, que el código es binario. ¿Bien? Entonces, la idea es que yo voy a tener una cantidad de símbolos, digamos, para poder poner en mi alfabeto, y yo lo que quiero ver es que voy a tener cadenas de ese alfabeto, entonces tenemos este sigma n. La idea es que esto van entonces a terminar siendo palabras clave, y esa es la manera en la que él denomina como la manera en la que se puede uno comunicar por medio de palabras clave. Y esto es una conexión que resulta ser bastante bonita porque es una conexión de dos trabajos que son distintos, uno es el de Shannon y el otro es el de Hamming. Mientras Hamming ve una idea bastante geométrica, como pues, les voy a mostrar después, Shannon ve las cosas muy probabilísticamente. Entonces, la idea de esto, vamos a ver por qué, digamos, los códigos se pueden ver como una estructura geométrica. ¿Sí? Las tasas del código, pues las definimos entonces es sobre un código que sea un subconjunto de todas las cadenas posibles, digamos. La vamos a definir es como, si se dan cuenta, esto es como log en base sigma sobre n. Bueno, eso por ese lado. Lo que quisiéramos definir también es que existen en particular unos códigos que vamos a llamar después como la distancia mínima. La idea es que la distancia entre dos palabras va a estar definida como el mínimo entre, entre todas las posibles palabras, digamos, que yo tenga sobre mi alfabeto, sobre las palabras clave, y la distancia que nosotros vamos a ver acá es pues, la distancia de Hamming. Vamos a ver entonces pues, cómo tiene que ver esta distancia de Hamming en todo esto. La idea entonces en últimas es que podemos crear una estructura en donde yo tenga palabras clave, digamos, si pensamos como en un espacio geométrico, en donde yo voy a poder medir distancias y la forma entonces en la que yo podría ver eso es medir las distancias sería por medio de la distancia de Hamming, ¿no? Entonces, si yo veo que todas las palabras distan al menos una cantidad delta C, pues voy a decir que eso es un código de distancia mínima. En ese caso, pues lo denotamos de esta manera. ¿Bien? La idea entonces de lo que les decía es pues como un recuento histórico, es que pues en el 48 este man, Shannon muestra su teoría completa, pero es un resultado bastante bonito que se puede llegar a alinear con los resultados de Hamming. Ellos dos trabajaban en los mismos laboratorios, y es ver que la corrección de errores realmente puede ser vista como una estructura geométrica definida sobre un cuerpo finito. Entonces, estas son como las ideas geométricas sobre las correcciones de errores, y es ver entonces si la distancia de Hamming, pues anteriormente no definí qué era la distancia de Hamming, pero básicamente es, si yo tengo dos cadenas cualquiera, yo quiero ver entonces cuál va a ser, en dónde van a diferir ellas. En el momento en el que ellas difieran, entonces voy a contar un 1, en este caso sería esta, y ver que la distancia fraccionaria de Hamming sería pues la distancia de ellos dividido entre la longitud de la cadena que yo tengo. Por último, entonces lo que quisiera ver es pues esto, el peso de Hamming, es como la cantidad de símbolos distintos de cero que yo vaya a tener sobre la cadena que yo con la que yo estoy trabajando, y ver que, como les decía, esto genera una estructura geométrica en donde yo puedo definir una bola de radio R,
en donde puedo entonces encontrar puntos que disten una distancia R de cualquier par de palabras que yo esté definiendo. ¿Sí? Entonces, la idea dentro de esto es ver, bueno, cuáles son los códigos buenos y cuáles son los códigos malos. Resulta que entonces, como para lograr responder, como, bueno, ¿será que uno puede alcanzar entonces estas cotas, esta cota de Shannon? Quisiéramos ver entonces cuál es un código bueno y cuál es el código malo. Y para eso entonces se encuentran, son tres cotas que son bastante interesantes. Que la primera se llama pues, la cota de Hamming. La vamos a ver un poquito en detalle. Y la cota pues, la cota de Gilbert-Barshamov, que es una cota que es bastante curiosa porque mientras esta de acá nos da una cota superior, esta de acá nos da una cota inferior. Entonces, pues básicamente esto se ve así. La idea sobre cómo funciona esto es que nos van a definir unos valores sobre las tasas. Entonces recuerden que el teorema, digamos, de Shannon está basado sobre las tasas de los códigos que nosotros definimos. Lo que nos dice, digamos, la cota de Hamming es que, bueno, en relación, estas tres cotas lo que nos dicen en últimas es dónde pueden vivir los códigos que, dónde pueden vivir los códigos que realmente se pueden hacer. Entonces ellos lo que muestran es que toda esta región que está acá, ¿sí? Lo que está entre esas tres curvas, terminan siendo los códigos que realmente existen. ¿Sí? Eso es un resultado bastante chévere. Primero porque este que está acá, que es la cota de Gilbert-Barshamov, nos dice simplemente como de que, pues, si usted va a hacer un código que tenga distancia mínima, ¿sí? Lo peor, o sea, digamos como lo peor, o sea, uno de los requisitos que uno necesita para que sea un código de distancia mínima es que esté sobre esta línea que está acá. Ahora, algo que resulta bastante interesante es que, eso es una conjetura, es que si yo empiezo a generar códigos aleatorios, digamos, resulta que lo mejor que yo puedo hacer es esta línea que está acá también. O sea, resulta ser una cota inferior, pero al mismo tiempo resulta ser lo mejor que se puede hacer para un conjunto, pues digamos, grande de códigos. Entonces, esta es básicamente la idea como de lo, por ahora, como con lo que quería dejar hasta acá, porque creo que ya se me fue la hora. Entonces, solamente quería como dejar hasta este pedazo. Que existe entonces este conjunto de cotas para entonces definir qué va a ser un código como que se puede de cierta manera hacer y qué no se puede hacer, y de hecho cuáles van a ser las mejores maneras en las cuales yo puedo transmitir información. ¿Para qué entonces digamos esto? O sea, ¿por qué de pronto uno quisiera estudiar este tipo de problemas? ¿Sí? La cuestión es que dentro de estas aplicaciones, algo que nosotros hemos visto es, pues primero es cómo uno puede de pronto extender estas ideas al régimen cuántico. Los problemas más grandes que uno puede encontrar es que acá yo les digo, no, pues uno puede, digamos, tener eh, el código de repetición, llamémoslo. Entonces el código de repetición era que si yo tengo un 1, pues entonces yo puedo hacer 1, 1, 1, así en veces. ¿Sí? La cuestión es que sabemos en mecánica cuántica que existe un teorema que se llama la no clonación. Entonces, cuando yo no puedo clonar la información, de cierta manera, ¿cómo entonces yo podría hacer estos códigos de repetición? ¿Sí? Y es algo que resulta ser bastante interesante porque uno ve que no es necesario clonar la información para uno poder hacer estos códigos. Y de hecho, no sé si hayan escuchado el código de Shor, el que dice que eh, desencriptaría cualquier sistema clásico, cualquier protocolo de encriptación clásico. El código de Shor funciona, pues tiene la base directa en el código de repetición, pero la idea entonces en general es tratar de introducir redundancia. Eso es algo como que quisiera pues que dejáramos para la siguiente ocasión, y es ver entonces, por ejemplo, cómo los códigos de Shor funcionan. Si, por ejemplo, yo tengo un código, un estado phi, cómo entonces yo le puedo introducir redundancia por medio de estados, digamos, el estado C. ¿Sí? Entonces, esto sería como el equivalente a estos códigos de repetición.
Entonces, ver, digamos, cómo esto tiene mucho sentido, pero más aún, algo que en lo que estoy trabajando que me ha parecido bastante curioso, es ver cómo igual la mecánica cuántica tiene, digamos, cuando uno llega a trabajar sobre estados térmicos, cuando uno habla sobre estados térmicos, en particular los estados térmicos tienen una particularidad y es como esta idea de la termalización, ¿no? Entonces la idea de la termalización es como de que llegamos a este lugar, pero no sabemos cómo devolvernos, no nos podemos devolver nunca, y es ver cómo este tipo o sea, cómo los códigos de distancia mínima, de hecho, parecen ser, o sea, así visto a nivel clásico, parecen ser una respuesta a cómo los sistemas fermiónicos pueden llegar al equilibrio. ¿Sí? Y es una cosa bastante curiosa porque resulta que, pues si nosotros vemos, digamos, los estados fermiónicos, pues son representaciones que solamente van en 0 y 1, ¿sí? Entonces estamos trabajando sobre álgebras finitas. Eh, ¿Cómo, digamos, reconocer dos estados cualquiera, llamémoslo x1 y x2, digamos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Cómo, digamos, en conjunto estos dos estados, que pueden pertenecer, digamos que sean estados térmicos, cómo puedo ver que la manera en la que se organizan los errores dentro de esto, o sea, visto de manera clásica, tiene mucho que ver cómo es que nosotros no nos vamos a salir nunca del equilibrio? ¿Sí? Eso es una cosa que pues es lo que estoy trabajando ahorita con Alonso Botero en los Andes, en mi tesis, pero es una cosa que resulta ser bastante interesante como para estudiar un poco en detalle y ver cómo, digamos, esta aplicación de cosas clásicas tiene un equivalente dentro de mecánica cuántica. ¿Sí? Es una cosa que es bastante curiosa, pero pues bueno, es un tema como para hablarles en otro momento, ¿vale? Yo creo que ya con eso quería cerrar. Bueno, Alejo, muchas gracias. Se perdió ahí, Juli. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Alejo sobre esta misma parte en donde pues no hicimos las discusiones? ¿Hay alguna pregunta por ahí guardada? Yo tengo una. ¿Alguien más tiene preguntas? Antes de que Sí, yo yo, puedo yo Yo hablar. tengo una, creo que pero si Diego. quiere hágalo usted. Yo ya le Sí, iba a echar Alejo, el agua de todas Alejo maneras. en la última parte habla sobre estas ideas de información aplicadas a la cuántica, la información cuántica. Hay, ¿Sí? yo conozco dos variantes de cómo se abordan este tipo de problemas. Una de ellas es decir, vea que la probabilidad, bueno, vea que si nosotros aplicamos los teoremas de Shannon y a la información cuántica o al mundo cuántico, no va a funcionar de la misma manera como funcionan los Claro, protocolos de manera clásica. claro. Y hay dos maneras de afrontar eso. Una de ellas es como partiendo de la probabilidad, como diciendo, bueno, no, lo que pasa es que nosotros no estamos asumiendo que la probabilidad que nosotros tenemos es una probabilidad. eh, es la probabilidad que rige el mundo cuántico, pero no necesariamente. Habría otro tipo de probabilidades, lo que usted hablaba de la álgebra de Borel y todo, habría otro tipo de probabilidades digamos, que se barajan en el mundo de la mecánica cuántica para poder sortear este tipo de problemas en información cuántica. Digamos, yo quería saber más o menos cuál era su postura, si usted trabaja en información cuántica, de esta visión, de trabajar otro tipo de probabilidades y otro tipo de teoremas de probabilidad. Pues la verdad es que en lo que yo he trabajado además, sí es necesario cambiar esta noción de probabilidad. Necesario porque pues uno puede ver que digamos eso, ¿cómo es que se llama? Es como la medida, digamos, de probabilidad. Eso hay unos teoremas en donde muestra eso, unas demostraciones ahí, en donde dice como
así como en mecánica, bueno, digamos a nivel clásico, nosotros tenemos que, pues eso son las llamadas álgebras Borel. En el caso cuántico eso se llama, eso tiene un nombre más raro, el retículo de, yo no sé qué cosas, no me acuerdo cómo se llama. La idea entonces en últimas es que sí existe una manera diferente de ver la probabilidad y uno podría decir, bueno, digamos que es distinto, pero yo voy a calcular las cosas de igual manera, ¿sí? Pues es algo que uno puede estar tentado a pensar, que sean espacios diferentes, pero que endoplasmático no. Eh, digamos que uno está tentado a pensar como, bueno, son espacios diferentes, pero yo calculo de la misma manera, ¿sí? Uno lo que puede ver es que no se puede uno apresurar a eso porque digamos que la idea de corrección sobre error en el caso cuántico, pues tiene mucho que ver el hecho de primero de que yo no puedo clonar la información y lo otro es que la manera de que, en el hecho en que yo mida, ¿sí? Destruyo directamente el estado. Entonces la cuestión es cómo yo voy a poder corregir esto por medio, o sea, los protocolos tienen que cambiar porque ahora van a ser protocolos, digamos, semicontinuos. De hecho, creo que usted nos mencionaba una idea de eso, como bueno, yo podría guardar la información, digamos, de manera continua, pues uno puede ver que eso no es un problema, que no tendría que corregir continuamente, o sea, digamos como de que cuando hablábamos de esto de la esferita esta de Bloch, que entonces nosotros decíamos como, bueno, pues yo tengo un estado acá, por ejemplo, eso quiere decir entonces que voy a tener todos los posibles estados que están por acá y pues eso es una cosa continua, pues eso no es tan problemático como de pronto uno pensaría, pero la cuestión es que cuando uno entonces empieza a trabajar sobre códigos, la idea de corregir errores, hay unos papers bastante bonitos que le dice los criterios para corregir errores, que es el criterio de Neil Laflamme. El criterio de Neil Laflamme le da una idea de cómo entonces usted puede ver es cuándo va a poder corregir errores, mientras que nosotros para Shannon lo que nosotros vemos es que pues estamos metidos sobre solamente un proceso estocástico. Acá lo que nos dice Neil Laflamme es que en mecánica cuántica nosotros estamos regidos de cierta manera por una dinámica que está relacionada por ciertos operadores unitarios. Entonces, y podemos ver es que a partir de ciertas operaciones que nosotros hagamos, esos van a evolucionar con los operadores que se llaman operadores de Krauss. Entonces, lo que nos dice Neil Laflamme es que existe entonces un criterio de que si usted tiene entonces una configuración, digamos, un circuito cuántico, usted no solamente debe tener condiciones sobre la probabilidad, como es en el caso de Shannon, sino que también debe tener condiciones sobre la manera en la cual usted está corrigiendo sus errores, es decir, sobre los operadores de Krauss asociados. Entonces, ahí ya se extiende el panorama y estaríamos trabajando con dos cosas al tiempo, es ver cómo entonces vendría dada la dinámica sobre esos estados y cómo va la teoría de probabilidad que es intrínseca a la mecánica cuántica ahí incluida. Ok. Y entonces, o sea, el problema se vuelve más grande y la cuestión es que sí toca cambiar como esta noción de probabilidad, pero es que toca cambiarla es porque es la manera en la que nosotros corregimos errores. Es ver de que pues yo no puedo llegar y medir, porque recuerde que medir pues nos tira todo, ¿sí? Entonces la cuestión es Y cómo, ¿cómo? esta cuestión es muy chévere cuando uno llega al concepto de información cuántica, porque, digamos, en la cuántica que uno ve usualmente en el departamento y durante la carrera, la probabilidad que uno utiliza es la probabilidad de toda la vida, ¿no? Pues, pero entonces uno, claro, ¿cuándo realmente es el punto de quiebre cuando uno realmente necesita otro tipo de cosas? Eh, y hay otras alternativas, no solamente cambiar las probabilidades, sino trabajar sobre los mismos fundamentos de la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, o sea, o estamos entendiendo Claro, mal la mecánica cuántica o estamos entendiendo mal la probabilidad. Algo estamos entendiendo mal, pero no podemos hacer información cuántica tan fácil. sí, sí, no, la verdad es que algo que me parece muy bonito es, de hecho también es un trabajo de Neil, de la Flam y de Di Vincenzo, creo que se llama, que es mostrar que, digamos, hay
eh, hay sistemas fermiónicos, ¿no? Que eso se llama una cosa con flow, que es Fermionic Linear Optics, que la idea de los Fermionic Linear Optics es que, pues si bien sabemos, los fermiones sirven para poder capturar, digamos, esta información cuántica, todos los esquemas que tengan que ver con óptica lineal fermiónica, ¿qué quiere decir esto lineal? Que los, digamos, los elementos que nosotros utilizamos ahí, squeezers y demás, actúan de una manera particular. Esos sí pueden ser simulados de manera efectiva en un régimen clásico. Es decir, por ejemplo, uno puede ver que el flow escala cuadráticamente con el tamaño del espacio de Hilbert. Entonces, esta escala cuadrática. Entonces, cualquier circuito que nosotros hagamos, cualquier como manera de capturar, hacer algo en la información cuántica, escala cuadráticamente. Eso es algo que es bien impresionante porque pues, nos da entonces una idea. Yo creo que los trabajos en ellos, que ellos hacen, es como la primera aproximación de lo que usted está diciendo, porque dice, entonces nosotros estamos entendiendo mal la cuántica o la probabilidad o qué es lo que está pasando. Ellos entonces lo que dicen es, bueno, esta manera de hacerlo, entonces como es cuadrática, escala cuadráticamente con el espacio Hilbert, podríamos entonces simular efectiva, pues eficientemente, eh, cosas cuánticas, pero sabiendo, pues utilizando cosas clásicas, ¿sí? Eso es una cosa que es bastante bonito porque, pues, de cierta manera uno puede lograr entender cuál es el mecanismo de la cuántica detrás de este tipo de sistemas. Eso es algo que es bien interesante y hoy en día, pues, se sigue estudiando. Hoy en día, pues, hay varios papers al respecto, pero pues nosotros sabemos que a nivel práctico, pues utilizar flow no tiene nada de sentido, no sirve para nada, pues porque no tendríamos esta idea de supremacía cuántica. Pero estos estudios, así como usted lo está diciendo, pues sí, sí se ha tratado de hacer, y en particular con este tipo de estados. Bueno, listo, gracias, Alejito. Sí, era más como una curiosidad ahí. ¿Cuál era tu postura? Porque esto sí es un tema abierto, ¿no? Bueno, y podríamos discutir sobre eso bastante. Dieguito tenía una pregunta. Le toca a Dieguito De ahora. que estoy. No, mi pregunta es más, digamos, no es tan técnica, pero igualmente sí tiene que ver, o bueno, creo yo que tiene que ver, pues, me corregirán. Am, lo que pasa es que, no sé si han escuchado, pero hay una teoría, es que en el planteamiento que hace Alejandro, de caracteres y probabilidades, se me vino a la cabeza que hay un trabajo el man se llama Noam Chomsky, de que él tiene una teoría eso es una teoría ¿cómo se llama eso? De gramáticas. Entonces él tiene un conjunto de caracteres, asigna una serie de reglas a los caracteres y define varios lenguajes. Puede definir lenguajes libres de contexto, contextuales, bueno, y hace una clasificación bien chévere. Uno ve que uno puede hacer un análisis estadístico de ese tipo de cosas. Uno les puede asignar pesos y uno empieza a notar que cuando uno define unas ciertas reglas, uno empieza a notar que desde la complejidad, o sea, eso en un sentido puede parecer aleatorio, porque las reglas se asignan de forma aleatoria. Pueden pensar en que, por ejemplo, tengo alfabeto de la A hasta la Z y asigno reglas entre las letras, se empieza a formar como una especie de árbol y así poco a poco estoy formando las palabras de algún lenguaje, por ejemplo, el inglés, el español, el chino, lo que sea. Uno empieza a notar que, o sea, digamos, desde la complejidad que puede aparecer desde este tipo de reglas, empieza a aparecer un lenguaje. Y uno puede estudiar ese tipo de cosas con la probabilidad. Entonces, uno hace el análisis entrópico, etcétera, etcétera, y uno empieza a notar que ahí hay algo. Mi pregunta es, bueno, y también va muy en la línea de lo que plantea Wolfram. Entonces, con su teoría del todo y que con unas reglas simples podemos replicar lo que queramos. Bueno, es algo en esa línea. Entonces, mi pregunta es, usted, bueno, es una cosa más filosófica en algún sentido. Usted, Alejo, yo no sé qué piensa con todo el contexto que acabo de construir.
En algún sentido uno puede estar describiendo la complejidad de algún sistema mediante mediante alguna distribución de probabilidad y algún contexto. Entonces yo no sé si para usted tiene sentido hablar de, o por ejemplo, que exista algún sistema físico que sea muy complejo, o cualquier sistema, no tiene que ser físico, puede ser algún sistema X, que tenga Ujú. alguna dinámica muy compleja y que, digamos, de alguna forma este sistema produzca información no contextual. Entonces, yo no sé si tiene sentido siquiera hacerse la pregunta de, ¿existe algún concepto de información no contextual? Pues uno puede hablar de un sistema o sistemas que produzcan algo que no requieran de algún contexto para hablar de ellos. Uf, no creo. O sea, Bueno, mejor dicho, no mi sé. pregunta va en la línea de si la información requiere para poder tener sentido siquiera la definición de información, tener un contexto. O sea, bueno, digamos como de que O es sea, que me yo creo refiero, me refiero a que, por ejemplo, usted puede tener lo que le digo una serie de caracteres, digamos, las letras de la A a la Z, asigna reglas, sí. y que ellas produzcan, digamos, una serie de palabras que pueden parecer aleatorias, pero Ujú. pueden que su propia dinámica induzca que esas palabras tengan algún sentido. Pero a priori, si uno no dice que está en el contexto de que estamos hablando inglés, Pero, esas frases ¿en, pueden que no tengan sentido. O sea, mi pero pregunta es, uno puede, sentido en qué sentido sentido? O sea, ¿cómo usted le da sentido a las palabras sin un contexto? No, no, por ejemplo, si usted ve que se repite mucho un patrón, usted puede notar que ese patrón puede tener algún, digamos, algún peso de información, tal vez, pero yo no sé qué tanto sentido tenga eso. O sea, en el mismo sentido de que, como usted definió información en su presentación, ¿no? Si todos los días llueve y yo digo que hoy llueve, pues esa información no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho peso de información. Es en el mismo sentido. Pero yo no sé si eso siquiera tiene sentido en lo que yo estoy diciendo. Yo no sé cómo lo piensan ustedes. No, pues creo que, o sea, creo que hay una confusión. Lo primero es que, pues, digamos, la manera de definir información sí es contextual. O sea, no podemos, siempre que nosotros definimos probabilidad, también es Ah, contextual. ¿Sí? O sea, no podemos definir una probabilidad sin el contexto. Entonces, digamos que eso es lo primero. Si, por ejemplo, ok. ya dijéramos, "No, pero es que el contexto son palabras", y entonces logramos es ver una, digamos, concatenar esas letras, digamos, a partir de letras aleatorias y entonces lograr encontrar qué es lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Es sobre el contexto, digamos, de esas palabras, podríamos lograr encontrar es, digamos, sobre el canal que nos envíen esas palabras, Ah, ver cuál sería los que producen mayor o menor información. Pero si se da cuenta, no veo, o sea, por lo menos yo, no veo una manera en la que no dependamos de esta idea de que yo estoy mandando y recibiendo, ¿sí? O sea, digamos ah, que es el caso de los dos perros, ¿sí? Entonces, si sí, yo tengo estos dos, de cierta manera hay un contexto entre ellos, ¿sí? Y sí, eso es muy importante de tenerlo ahí porque es que si no, pues no, o sea, la manera en la que, digamos, este perro está hablando, tiene que tener algún contexto con esto, y si no, debe haber entonces, pues lo que decíamos, un decodificador, de manera que, pues, esto tenga contexto para este que está acá, ¿sí? Porque, pues, digamos, el ejemplo de lo que decía Mauro, puede que ni siquiera, pero la cuestión es que cuando yo llego y fijo acá las probabilidades, o sea, la probabilidad absoluta, digamos, la probabilidad de un evento A, pues lo que decía, por ejemplo, James en el libro, eso no existe. O sea, no podemos pensar la probabilidad como una probabilidad absoluta. Siempre la probabilidad debería estar condicionada por un evento. ¿Sí? Entonces, siempre al momento en que tratamos de definir como información o tratar de definir de que las probabilidades van a ser una medida sobre una incertidumbre en algo, así como lo que usted decía, ¿va a llover o no va a llover? ¿Sí? Siempre que nosotros queramos hacer esta definición sobre digamos, tratar de cuantificar
la incertidumbre con respecto a ciertas proposiciones, llamémoslo así, siempre está referida a un contexto. ¿Sí? Entonces, si usted de pronto lo que me dice es como, ¿será que es posible de pronto pensar información que no dependa de un contexto? No sé, pero por lo menos toda la teoría siempre trata de pensar en un contexto porque si no yo creo que no tendría sentido porque estaríamos hablando de probabilidades absolutas. Ahora, no sé si Bueno, tenga sentido hablar de una probabilidad absoluta. ok. Me parece, No, a mí en lo sí, personal, no, pero yo no sé, o sea, pueda que haya gente que piense que, no sé, la probabilidad de existencia de Dios sea una probabilidad absoluta, no sé, y que no sea condicionada a nosotros. Para mí no ok. tiene sentido. Igual, Pueda que sea así, ¿sí? yo tengo una pregunta también digamos, tiene más sentido ahora después de la pregunta de Diego. Y es que mire que a mí me parece, por ejemplo, que medidas como la medida de Hamming que usted nos está mostrando para, por ejemplo, conseguir esos códigos de distancia mínima, más allá de que yo tengo mi conjunto de palabras, pues, o de frases o de los códigos, esa es una medida que para mí no tiene contexto. Es decir, si usted piensa en que, pues, por ejemplo, yo digo que si yo tengo una medida de distancia entre códigos contextual, yo esperaría, por ejemplo, dos palabras sinónimos debían tener una distancia muy corta y dos palabras antónimos deberían tener alguna distancia máxima. Pues digamos máxima, ¿no? Va a ser difícil entonces tener algo en medio de que sean sinónimos o antónimos, que van a ser cualquier otra palabra que no se relacionen. Pero entonces mi pregunta va a que si existen medidas para algún lenguaje particular de este estilo, es decir, algún espacio se puede definir para este tipo digamos, de palabras. Sí, claro, pues eso es lo que, por ejemplo, uno hace en Machine Learning. O sea, la idea, por ejemplo, de la distancia de Hamming, como usted bien lo dice, la idea es que nosotros solamente vamos a tener códigos, digamos, de cierta forma, que yo lo único que voy a querer ver es cantidad de ocurrencias de ciertos símbolos, digamos, yo tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, una cosa así, pues la distancia de Hamming, que en este caso, pues, ¿qué sería? Pues sería la longitud de la cadena, ¿sí? Eh, en eso solamente, o sea, ¿en qué está fundamentada, digamos, esta distancia de Hamming? Es en tratar de crear un espacio que sea, pues, como similar al euclidio, más o menos. ¿Sí? O Sí. sea, que cada una de estas palabras, de hecho, es que eso lo tengo, si me preguntaban, lo tenía acá abajo. Y la idea de o sea, por ejemplo, las cotas de Hamming, y entender por qué funciona la cota de Hamming, es que, por ejemplo, yo voy a tener un cuerpo, en este caso lo llaman F2, los matemáticos lo llaman Z2, creo. La idea es que van a haber palabras clave sobre esto y él lo que decía es, pues yo así, entonces a lo que decía, digamos, Diego, tenemos unas palabras clave, entonces está el contexto de las palabras clave, pero nosotros sabemos que permutaciones y cosas de las palabras clave también me generan otras palabras. Es decir, existe un espacio acá alrededor de la palabra clave que también tiene unas palabras, ¿cierto? Que tiene que son otras palabras que, digamos, pueden distar una distancia arbitraria a la palabra clave. Entonces, en ese caso, digamos, lo que nosotros podríamos ver es que la estructura que él define, Hamming define esta distancia es porque, pues él lo que quiere ver es solamente la parte de corrección de errores, no necesariamente la parte de contexto, porque él dice el contexto está implícito sobre las palabras clave. ¿Sí? Entonces yo no necesito saber las palabras clave, yo necesito es ver qué pasa entonces si yo tengo acá una palabra clave y acá otra palabra clave y Uy, se me fue el... Listo. Entonces, ahora sí, después de solucionar el problema con la conexión, yo tenía una cuestión más
que venía de la mano de la pregunta también que hizo Diego y lo que y lo que Alejo nos estaba mostrando con el espacio que dibujó. Básicamente la pregunta de Diego es si existe una opción de que por alguna razón por sí solas los caracteres se agrupen en palabras. Básicamente piénselo de una manera más sencilla, es eso. Y mire que eso tiene también mucho que ver con lo que nos estaba mostrando Alejo en la gráfica. Si quiere, Alejo puede ponerla. Y es que dadas algunas reglas de alguna probabilidad, ¿será que es posible que haya agrupaciones de palabras que no necesariamente tengan contexto? Puede ser. Yo creo que hasta cierto punto puede ser. Ahora, que eso le dé información a uno, no. Pues eso sí depende de otra cosa. Pero mire, me lo movió ahí, Alejo. Algo que uno se puede preguntar es si yo cogiera, por ejemplo, es la misma pregunta que hace Diego, es un paper que hay por ahí. La idea es, si yo cogiera entonces cadenas de cierta longitud n, entonces yo me pregunto es, bueno, las voy a ampliar de manera aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que ellas tengan una distancia d? Es decir, que se agrupen así como está diciendo. Y la cuestión es que uno puede ver que la probabilidad, digamos el conjunto, esto es lo que decimos acá, el conjunto de estas palabras que distan al menos de, cumple una ley exponencial. Entonces, dependiendo de la tasa a la que estemos, si estamos sobre ciertos valores de tasas, la cantidad de palabras que distan de es exponencialmente grande. O cero, digamos, en el caso en el que no distan de. En el caso en el que estemos sobre tasas por debajo de estos valores. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que ahí podemos luego seguir hablando, pero si uno lo piensa como no desde un punto de vista, digamos, informático, sino desde un punto de vista, no sé, de la evolución del lenguaje, yo creo que uno sí puede encontrar cosas como las que Diego estaba diciendo. Obviamente, todo eso tiene su contexto, pero Sí. seguramente con alguna distribución de probabilidad que uno escoja, uno puede llegar a otros idiomas. Entonces, la cuestión es, ¿será que es posible que a partir de los trazos que tenemos, uno pueda encontrar una distribución de probabilidad que le reproduzca alguno de los idiomas que realmente existen o cosas de ese estilo? O sea, yo creo que hasta cierto punto uno puede llegar a pensar que sí, porque O crear nuevos idiomas. exactamente, de forma natural, hay cosas que se van a ir pegando y va a haber Ya, agrupaciones pero de eso palabras. igual tiene que tener uno una información a priori para Claro, pero poder. yo ve que, por ejemplo, cosas como la pronunciación siempre van a tener que ver y por eso es que en los idiomas las palabras cambian. Porque si usted, por ejemplo, mira cosas del español, del francés, del italiano, mucho de eso cambia por la manera en cómo se puede pronunciar. Y entonces ahí está un contexto fuerte. Bueno. Entonces, pues bueno, ahí hay más cosas detrás, pero pues podemos pensarlo, podemos empezar a indagar un poco al respecto. Bueno, ¿alguien tiene Sí, alguna más, eso es una... alguna otra pregunta? Perdón, Alejo, sí, sí. No, sí, bueno, entonces si nadie más tiene otra pregunta, yo creo que podríamos dejar hasta aquí. Ya digamos que podremos extender un poquito más la discusión luego, pero vamos a cortar el video hasta aquí. Muchas gracias, Alejito, por esta charla, estuvo muy chévere. Eh, hay cosas sobre información cuántica que nos gustaría también saber. Ojalá podamos hacer una charla pronto también sobre eso. Y bueno, nada, muchas gracias también a los asistentes y estaremos esperándolos en una nueva charla, en una nueva ocasión de Physics by Drinker, ¿vale? Bueno, listo.